Edwin Valero lo tenía todo: fama, dinero, una carrera imparable y un futuro que prometía ser legendario. Invicto, temido en el ring y admirado por miles. Pero un día todo se vino abajo. Durante la mañana bajó tranquilo al lobby de un hotel y sin una pizca de emoción le dijo al recepcionista que acababa de matar a su esposa y que estaba en la habitación. Cómo pasó de ser una estrella del boxeo a convertirse en el protagonista de una tragedia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Venezuela, el de Edwin el Inca Valero. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Edwin Valero nació un 3 de diciembre de 1981 en El Vigía, un pueblito ubicado en el estado de Mérida al occidente de Venezuela. Era hijo de Domingo Valero y Eloísa Vivas, y creció en una familia de escasos recursos junto a sus 5 hermanos. La vida en casa no era nada fácil. Según varias fuentes, su familia era bastante disfuncional. Su padre iba y venía cuando quería, dejando a todos sumidos en una constante incertidumbre, tanto emocional como económica. Fue esa misma falta de estabilidad la que empujó a Edwin, siendo solo un niño, a salir a la calle a ayudar con los gastos. Empezó vendiendo frutas y cualquier cosa que pudiera dejarle unas monedas para llevar a su casa. Ese contacto con la calle, el trabajo desde tan pequeño y los golpes de la vida forjaron su carácter. Se metió en más de una pelea callejera y hasta lo llegaron a detener varias veces por pequeños robos. Con esto podemos ver que su infancia estuvo muy lejos de ser tranquila. Pero todo dio un giro cuando apenas tenía 11 años. Fue en ese momento cuando Edwin empezó a frecuentar un gimnasio del barrio, donde decidieron entrenarlo como cualquier otro chico. Y ahí fue donde todo cambió. Pronto notaron que el niño tenía algo distinto, un talento natural para el boxeo. Desde ese momento el ring se volvió su escape, su forma de desahogarse y de sacar todo lo que llevaba dentro. A los 12 años ya era toda una máquina en el deporte. Y apenas un año después de empezar ya estaba arrasando en los torneos nacionales. Durante 3 años seguidos fue campeón en el circuito amateur. Literalmente vivía en el gimnasio, entrenaba con ganas, con disciplina, con una pasión exagerada. Y ese esfuerzo rendía sus frutos, ya que logró sumar 86 victorias. Por fin la vida parecía sonreírle. Había encontrado su camino, algo que lo motivaba y le daba rumbo. Y como si eso no fuera suficiente, también encontró el amor. Fue a finales de la década de los 90 cuando tenía 17 años, que en una fiesta conoció a una chica que marcaría su historia, Jennifer Carolina Vieira Finol. En esa época ella tenía solamente 12 años. De Jennifer se sabe que era hija de Armando Vieira y Mari Finol. Estudiaba en uno de los mejores colegios de Mérida y tenía un sueño claro. Ella quería ser Miss Venezuela. Y tenía todo para lograrlo. Edwin quedó embobado desde que la vio. Empezó a buscarla, a acercarse y a hacer todo lo posible por llamar su atención. Pero claro que los padres de Jennifer no estaban para nada contentos. Ella era apenas una niña, y para ellos Edwin era un muchacho sin futuro, que se ganaba la vida a golpes. Ellos esperaban algo muy distinto para su hija. Pero eso no detuvo a Edwin. Él la esperaba fuera del colegio y la acompañaba hasta su casa. El papá de Jennifer, en un intento de alejarlos, incluso llegó a amenazarlo con denunciarlo cuando cumpliera 18 años, por andar con una menor. Pero a Edwin esto le importó poco. Fue así como a los 15 años Jennifer dio a luz a su primer hijo, al cual llamaron Edwin. La joven rompió la relación con sus padres y se fue a vivir con el boxeador. Desde ese momento se convirtió en su compañera incondicional. Siempre estaba a su lado apoyándolo en todo, animándolo desde la primera fila de cada pelea. Pero la vida les tenía preparada una dura prueba.
El 5 de febrero de 2001, Edwin sufrió un accidente de motocicleta. Iba sin casco y el golpe le provocó una fractura en el cráneo bastante seria. Los médicos tuvieron que operarlo de urgencia para extraerle un coágulo del cerebro. Fue una cirugía delicada y muchos pensaron que su carrera había terminado ahí. Pero Edwin no era de los que tiran la toalla, y en julio del año siguiente, ya con la aprobación médica, volvió al cuadrilátero. El 9 de julio de 2002 debutó como boxeador profesional y noqueó a su oponente en el primer round. Así arrancó una nueva etapa en su vida con más ganas que nunca. Ese mismo año, el 8 de octubre, Edwin y Jennifer se casaron en una ceremonia por lo civil. Finalmente los padres de ella cedieron y les dieron su bendición. Poco tiempo después, en 2003, mientras estaban en California, nació su segunda hija de nombre Jennifer Roselyn. Para ese momento la carrera de Edwin iba como un cohete. Empezó a hacerse famoso con los apodos de El Inca Valero por sus rasgos indígenas y Dinamita, por su estilo explosivo, directo y sin rodeos. Sus primeras 18 peleas profesionales las ganó todas por nocaut, y todas en el primer round. La número 19 la terminó en el segundo, y con esto rompió un récord que llevaba intacto desde 1905, el mayor número de knockouts seguidos en el primer asalto. Y eso era solamente el comienzo. Edwin nunca perdió una pelea como profesional. Terminó su carrera con 27 victorias, todas por nocaut. Era una verdadera bestia del ring. Con todo este talento, uno de sus más grandes sueños era brillar en los Estados Unidos. Él ya había peleado un par de veces allá, y una de las promotoras más grandes del mundo lo fichó con planes ambiciosos. Querían que abriera la cartelera en Nueva York a inicios de 2004. Pero justo cuando todo pintaba bien, su pasado volvió a pasar factura. En los chequeos médicos de rutina salió a la luz la lesión cerebral que había tenido en el accidente de moto. Por eso las autoridades de Estados Unidos le negaron el permiso para pelear allí. Aún así, Edwin no se echó para atrás. Siguió invicto, peleando en países como Argentina, Panamá, Japón, Francia y por supuesto en su tierra Venezuela. Además de sus knockouts, Edwin también ganó un respeto entre los boxeadores por otra razón. Tenía una pegada muy fuerte, tanto que muchos peleadores top lo buscaban para hacer sparring, entre ellos nada más y nada menos que Oscar de la Hoya. Hay una anécdota bastante repetida, aunque nunca confirmada, que dice que durante una sesión de entrenamiento, Edwin le metió un golpe tan duro a Oscar que aún con la protección le dejó un ojo morado. ¿Será esto cierto? ¿Quién lo sabe? Lo que sí es seguro es que Oscar de la Hoya nunca más lo volvió a invitar a sus entrenamientos. Pero no todo iba bien. En 2009, cuando su carrera seguía subiendo, Edwin fue arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol. Este error le costó muy caro. Perdió su lugar en la cartelera del combate entre Manny Pacquiao y Miguel Cotto en Las Vegas, uno de los eventos más esperados del momento. Y es que Edwin no solo peleaba en el ring, también tenía una batalla interna con sus propios demonios, el alcohol y las sustancias ilegales, los cuales empezaron a colarse en su vida cada vez más. A pesar de esto, en el mismo año 2009, él y Jennifer decidieron dar otro paso importante. Se casaron por la iglesia en su tierra natal. La familia vivía entre Caracas y La Palmita, en Mérida. Edwin ya había comprado varias propiedades, incluyendo su propia casa y la de su madre justo al lado, para estar siempre cerca y que la mujer pudiera estar con sus nietos. Pero ese hogar que parecía perfecto en realidad escondía una realidad muy distinta. Jennifer había vivido durante años con el lado más oscuro de Edwin. En silencio aguantó golpes, gritos y humillaciones. Sufría de violencia física y psicológica, y él incluso la obligaba a consumir sustancias ilegales junto a él. Su papá, preocupado, intentó hacer algo, le pidió que lo denunciara, e incluso se ofreció a hacerlo él mismo, pero Jennifer siempre se negó. No quería meter preso al hombre, que a pesar de todo seguía siendo el padre de sus hijos, y lo más doloroso es que Jennifer no era su única víctima. El 27 de septiembre de 2009, la prensa reportó que Edwin había sido arrestado por violencia doméstica. Todo comenzó con una fuerte discusión que terminó en agresión, no solamente hacia su madre, sino también hacia una de sus hermanas. Él salió a decir que todo era un invento para dañar su imagen, y su madre, lejos de condenarlo, lo defendió. Nadie decía nada, todos guardaban silencio,
y mientras tanto el problema no hacía más que crecer como una bola de nieve que ya nadie pudo detener. Hasta que en marzo de 2010 todo volvió a estallar. Una de las hermanas de Edwin comenzó a escuchar gritos que salían de su casa y fue corriendo a buscar a su madre. Las dos llegaron juntas y al entrar se encontraron con Jennifer visiblemente golpeada. Ella, apenas con fuerza, les dijo que había subido a revisar el nivel de agua del tanque y que se había caído por las escaleras. Justo en ese momento también llegó el padre de la joven, que insistió en llevarla al hospital, pero Jennifer se negó. Dijo que solo necesitaba dormir un poco y descansar. Nadie imaginaba en ese momento lo que estaba por venir, y es que lo que pasó después fue aún más alarmante. Después de aquella supuesta caída, Jennifer empezó a empeorar. Le dolía todo el cuerpo y apenas podía respirar. La familia, al verla tan mal, no dudó ni un solo segundo y llamaron a emergencias. En cuestión de minutos llegaron a la casa los paramédicos, la revisaron y de inmediato decidieron trasladarla al hospital. Detrás de la ambulancia iban en un vehículo Edwin y el padre de Jennifer. Pero a medio camino, Edwin dijo que necesitaba bajarse, que tenían que salir del vehículo un momento. El suegro detuvo el auto y Edwin se bajó, pero nunca regresó. Al ver que no volvía, el padre de Jennifer continuó solo hacia el hospital. Ya en el centro médico los doctores confirmaron lo que muchos temían. Jennifer tenía 2 costillas fracturadas y una de ellas le había perforado el pulmón. A pesar de todo, ella seguía diciendo que todo había sido una caída. Pero los médicos sabían que esto no era cierto. Ese tipo de heridas no se hacían cayendo por unas escaleras, sino que eran el resultado de una golpiza brutal. Y teniendo en cuenta quién era su esposo, no hacía falta ser un experto para imaginar lo que había pasado. Edwin tenía la fuerza suficiente para tumbar a un profesional en cuestión de segundos. Obviamente la iba a tener también para dañar a su esposa. Aún así, Jennifer no quiso acusarlo, no quería que lo arrestaran. Pero esta vez alguien rompió el silencio. La médico que lo atendió decidió denunciar públicamente la agresión desde su cuenta en una famosa red social. Señaló que Edwin había golpeado salvajemente a su esposa y además anunció que el equipo médico presentaría una denuncia formal en contra de él. Al día siguiente, Edwin apareció en el hospital. No llegó a pedir disculpas ni a mostrar arrepentimiento, sino todo lo contrario. Llegó agresivo. No le importó que Jennifer estuviera en terapia intensiva. Quiso acercarse a ella, pero el personal se lo impidió. Él respondió con gritos, insultos y empujones. Se enfrentó a la doctora y a una enfermera, pero esta vez no se salió con la suya. Fue denunciado y poco después la policía llegó al hospital para arrestarlo. En la comandancia al hombre se le hicieron pruebas toxicológicas y el resultado no sorprendió a nadie. Tenía alcohol en la sangre y había consumido distintas sustancias prohibidas, como siempre. Con todo esto sobre la mesa, el 28 de marzo el juez tomó medidas. Le prohibió acercarse a Jennifer, hostigarla o seguirla, y también ordenó una orden de protección para el personal médico. Además, dictó que Edwin debía ingresar en un programa de rehabilitación por consumo de sustancias en un hospital donde fue internado inmediatamente. Sobre cuánto tiempo debía quedarse allí hay versiones muy distintas. Lo único claro es que estuvo apenas 5 días, algo que podemos pensar es totalmente insuficiente para poder tratar una adicción tan grave como la de él. Al poco tiempo, Jennifer fue dada de alta, y como ya había pasado otras veces, se negó a presentar cargos en contra de Edwin. Así que al no haber denuncia formal, no se pudo acusar al hombre por la agresión. El juez entonces le impuso una medida de presentación. Tenía que ir al juzgado cada 90 días. Ese día, Edwin salió del tribunal agarrado de la mano con Jennifer, como si nada hubiese pasado. Su libertad, eso sí, tenía condiciones muy claras. Debía quedarse en casa bajo custodia policial, pero la realidad fue muy distinta. La vigilancia en su domicilio era más simbólica que real, y él seguía haciendo todo lo que quería, ya que entraba y salía del sitio a la hora que le daba la gana. Y fue así como el 16 de abril de 2010, Edwin y Jennifer salieron de Mérida en su vehículo rumbo a otro estado, desobedeciendo por completo las órdenes judiciales. Desde el inicio del viaje, Edwin estaba raro, nervioso y paranoico. Repetía que los estaban siguiendo y que alguien los quería atrapar. La tensión fue aumentando con el tiempo, y al llegar al estado Carabobo se detuvo en un punto de la Guardia Nacional. Él le dijo a los militares que alguien lo estaba persiguiendo. Un sargento habló con el hombre, y al ver cómo estaba le recomendó pasar la noche en Valencia, la capital del estado. Después de discutir un rato, Edwin aceptó,
y lo escoltaron hasta un hotel, al cual llegaron cerca de las 11:30 de la noche del 17 de abril. Ya en el hotel, Edwin rechazó la primera habitación que le ofrecieron, no le gustó y pidió que se la cambiaran. Según el personal, pasó un par de horas en el lobby junto a Jennifer, hablando como si nada, tranquilos como cualquier pareja. Luego subieron a su habitación. Pero lo que pasó después dejó a todos impactados. Y es que a las 5:30 de la mañana, ya del 18 de abril, Edwin bajó caminando sin apuro hasta la recepción. Se acercó al chico que estaba trabajando en el escritorio esa noche y con total frialdad le dijo algo que parecía sacado de una pesadilla. Le confesó que había matado a su esposa y que el cuerpo estaba en la habitación. El recepcionista quedó paralizado y avisó de inmediato al personal de seguridad. Uno de ellos subió a verificar lo que Edwin decía. Al entrar a la habitación se encontró con una escena aterradora, y es que sobre la cama estaba el cuerpo sin vida de Jennifer. Mientras tanto, Edwin comenzó a llamar a su familia. Él decía que unos sicarios, los mismos que según él los estaban siguiendo desde Mérida, habían asesinado a Jennifer. Más tarde se supo que estaba bajo los efectos de las drogas y completamente fuera de sí. La policía obviamente fue alertada de inmediato, y en cuestión de minutos llegaron al hotel y arrestaron a Edwin, quien en ese momento tenía 28 años. Inmediatamente también se abrió una investigación, aunque muy pocos detalles se hicieron públicos. Lo que sí se supo es que Jennifer había recibido al menos 3 heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo, y lo más inquietante es que esta arma jamás apareció. Pero esto solamente era el principio del fin. Después de lo ocurrido, los familiares de Jennifer rompieron el silencio. Ya no había nada que ocultar ni motivos para callar. Empezaron a salir a la luz detalles que hasta ese momento se habían mantenido en la sombra. Fue entonces cuando se supo que un año antes, el 15 de abril de 2009, Edwin le había disparado a Jennifer en una pierna. También se reveló que en algún punto ella había intentado quitarse la vida porque no podía más. La presión de vivir con miedo, los abusos constantes y las traiciones la estaban destruyendo poco a poco. Y eso no era todo. Después de ser arrestado por quitarle la vida a Jennifer, Edwin hizo una llamada a su representante. Le habló de una supuesta maleta con $90,000. Según él, después de su detención, le pidió a un funcionario que se la guardara, prometiéndole una buena recompensa. Según él, esta maleta era para ayudar a sus hijos y también para intentar comprar su libertad. ¿Realmente existieron esos $90,000 en la maleta? Y es que la verdad, esta maleta jamás apareció. Y con el estado mental que tenía Edwin en ese momento, quien estaba totalmente alterado por el consumo de sustancias, es posible que todo esto fuera solo producto de su imaginación. Pero el escándalo no terminó allí. El 19 de abril de 2010, el mundo amaneció con una noticia devastadora. Edwin el Inca Valero había muerto. Según el reporte oficial, alrededor de la 1:30 de la madrugada, otro preso escuchó unos ruidos extraños provenientes de la celda de Edwin y avisó a los custodios. Cuando llegaron lo encontraron colgado. Había usado su propio pantalón como cuerda, amarrándolo a los barrotes. Todavía tenía signos vitales cuando lo descubrieron, pero murió unos minutos después. Los cuerpos de Edwin y Jennifer entonces fueron trasladados a Mérida, su tierra natal. Ella fue velada rodeada por su familia, amigos y sus 2 hijos, quienes en ese momento tenían apenas 8 y 5 años respectivamente. El cortejo fúnebre fue escoltado por la policía, hasta el cementerio donde fue enterrada entre lágrimas y dolor. Edwin, en cambio, fue llevado a la casa de su madre, y a pesar de todo lo que había pasado, miles de personas se acercaron para darle el último adiós. Luego su cuerpo fue llevado al gimnasio donde había comenzado su aventura, y donde simbólicamente también todo terminaba. Finalmente fue sepultado en el mismo cementerio que Jennifer, pero en un sector completamente distinto. Aunque ambos ya no estaban vivos, la historia no terminó ahí y las investigaciones siguieron su curso. Se descubrió que la noche de los hechos Edwin había bajado varias veces de la habitación del hotel. En cada una de esas ocasiones fue directo a su camioneta. ¿Para qué? Para consumir sustancias. Dentro del vehículo se encontraron al menos 7 envoltorios, con los restos de lo que él había estado consumiendo. Con el tiempo más detalles salieron a la luz. Se descartó que el arma fuera un cuchillo o un bisturí, y es que las heridas en el cuello de Jennifer tenían una forma muy particular. Parecían hechas con un objeto en forma de pico. Las autoridades llegaron a la conclusión que probablemente era el gancho de un cortaúñas,
un accesorio que encontraron en el automóvil de Jennifer y que, según dijeron, él usaba para consumir las sustancias. Días más tarde se filtraron los resultados de los exámenes psiquiátricos que le habían hecho a Edwin el 26 de marzo de 2010, cuando él agredió a Jennifer y al personal médico. El informe firmado por un especialista lo describía como una persona con una personalidad inestable e impulsiva. También se mencionaba que esas conductas podían estar relacionadas con el traumatismo cráneoencefálico que había sufrido en el accidente de motocicleta, además de un serio problema de adicción a múltiples sustancias. El informe recomendaba hacerle pruebas toxicológicas para medir su nivel de dependencia, pero estas pruebas, como ya sabemos, nunca se realizaron. Entrando un poco más en la historia de Edwin y sus adicciones, algunas fuentes aseguraron que él había comenzado a beber desde los 9 años en la calle, y que a los 11 era que había empezado a consumir las sustancias ilegales. A pesar de todo lo que parecía evidente, la familia del hombre se negó a aceptar la versión de los hechos. Decían que Edwin no se había quitado la vida, sino que alguien se la había quitado en la cárcel. Debido a esto solicitaron la exhumación del cuerpo y las autoridades se la concedieron. El 13 de mayo de 2010, menos de un mes después de que lo enterraran, el cuerpo de Edwin fue desenterrado, en un procedimiento que duró más de 3 horas. Parte de las muestras se analizaron en el lugar, gracias a un laboratorio forense móvil, y otras fueron enviadas a Mérida y también a Caracas para hacer exámenes más detallados. Con el tiempo se conocieron los resultados. Estos segundos análisis forenses no mostraron diferencia con los primeros, y la conclusión se mantuvo: Edwin se había quitado la vida. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando qué pasó con los 2 hijos de Edwin y Jennifer. En un principio los pequeños comenzaron a convivir con la familia de su madre, pero pasaron momentos muy duros, incluidas varias carencias económicas, por lo cual luego de unos años ellos mismos pidieron irse a vivir con su abuela paterna. Eso sí, el dinero siempre fue un problema, porque según se sabe el patrimonio que Edwin había dejado, que era cerca de $1 millón, jamás llegó a manos de sus hijos. El gobierno del país también les había ofrecido muchas ayudas, becas y distintas cosas para que ellos salieran adelante, pero esta ayuda jamás les llegó. Eso sí, uno de ellos decidió seguir los pasos de su padre, y no es el varón como muchos de ustedes pueden pensar. La hija de Edwin, Jennifer Roselyn, decidió comenzar a practicar boxeo, y ahora es apodada como la Inca Valero. Edwin fue para muchos una leyenda que se apagó de la forma más oscura. Tenía el talento suficiente para conquistar el mundo, pero no pudo vencer sus propios demonios. Hoy su historia no solo es un recuerdo de poder y gloria, sino también un recordatorio de lo que pasa cuando la violencia se normaliza y el silencio se convierte en cómplice. Muchas personas fueron testigos de lo que estaba sucediendo con Jennifer, pero nadie se atrevió a alzar la voz por ella. Y en medio de todo quedaron 2 niños que pagaron el precio más alto, quedarse sin sus padres, porque detrás de este campeón también hay muchas víctimas olvidadas. Y recuerden que detrás de cada publicación en este canal hay una vida, y cada vida importa y merece ser contada. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible con 2 víctimas colaterales, esos 2 niños que se quedaron sin su madre porque su padre decidió quitarle la vida. La vida de Edwin, a pesar de que era una persona exitosa, vamos a decirlo así, en su profesión, fue muy dura, estuvo plagada de problemas y pues de muchas cosas malas que él no supo resolver. También, como ya dijimos, muchos testigos silenciosos de lo que sucedía con Jennifer, y también muchas personas, no solamente ella, que fueron golpeadas, amenazadas por Edwin, tampoco alzaron la voz, como por ejemplo su familia, y al final pues terminó pasando todo esto. Verdaderamente triste que la vida de Jennifer, quien soñaba con ser Miss Venezuela, terminara de esta manera tan horrible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes, allí subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.